Shalom y muchas bendiciones para todos. Hoy compartiré con ustedes sobre la carta que el apóstol Pablo le envió a Filemón. Hice la lectura en la madrugada y el Espíritu me inquieta a compartir este pequeño mensaje. Es una carta corta que solo consta de 25 versos. Le he titulado Onésimo, el siervo útil. Vamos a comenzar con el significado del nombre Filemón. Ya sabemos y hemos aprendido que los nombres tienen significado, propósito. En el Strong griego 5371, Filemón significa amistoso, de la raíz 5368 y es ser amigo. El apóstol Pablo, luego de saludar, él está resaltando lo que sabe de Filemón. Había una relación de hermandad, ya que Pablo le dice que oraba constantemente por él y le dice que ha oído. Esto es su fama. Cada acción nuestra, sea positiva o negativa, va a hacer que cuando se diga nuestro nombre, ahí mismo nuestra fama será conocida. Entonces la fama que nosotros debemos construir debe ser la correcta, esa que no haga que el nombre de nuestro rey sea pisoteada. Sabemos que hay malos comportamientos que nos dejan no solo mal a nosotros, sino a quien decimos representar. Israel como pueblo, desde los tiempos antiguos hasta hoy, como nos hemos comportado, hemos hecho que el nombre de nuestro Elohim sea blasfemado entre las naciones. Sin embargo, está escrito que el Padre esto lo va a resolver. Él ha dicho que no por causa nuestra, que no por nosotros lo hará, sino por causa de su grande nombre, Él va a hacer que sea temido por todas las naciones de la tierra. Vemos que Pablo le dice que ha oído de su amor y de su fe en Yeshua y en la congregación. Filemón era un creyente que estaba dando fruto. Él estaba poniendo en acción lo que había recibido del Adón. Ahora, esta carta es muy poco leída o profundizada, pero realmente tiene un mensaje poderoso de lo que puede hacer el amor como fruto del Espíritu, la intercesión y llevar la reconciliación en medio de los demás. Hoy vivimos en un mundo donde gana más la división y la gente se ha acostumbrado a eso. Hay separaciones hasta por pequeñas tonterías, pero es así como lamentablemente se ha mal enseñado. Ahora sí debemos tener cuidado y mucho cuidado, no con los de afuera, sino con los de adentro, como advierte el apóstol Pablo. En 1 Corintios 5, del 9 al 11, él dice que ha escrito por carta que no nos juntemos con los fornicarios, pero aclara inmediatamente, no absolutamente, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ladrones, idólatras, pues en ese caso tendríamos que salir del mundo. Él dice que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comamos. Es decir, con aquellos que se dicen que son, pero su fruto es malo. Por eso Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, no está queriendo decir que sí nos podemos juntar con los del mundo, no. Es algo que tiene que ver con nuestro testimonio. No es unirse, sino que no vamos a salir de en medio de ellos, sino que ellos puedan ver lo que el Padre está haciendo en nosotros y a través de nosotros para que eso sea un testimonio a sus ojos. No se trata de unirse ahora con un hermano o hermana en la fe, es distinto. Ahí sí hay una relación, ahí sí hay una unidad, pero por eso debemos estar alerta a los frutos. Ahora, sí hay tiempos de desiertos a solas con el Padre, pero esto es para preparación, para limpieza, para formación. Y luego en su momento pues se saldrá a hacer lo que el Padre quiera hacer a través de nosotros. Pero Él comienza en orden. Primero trabaja con la vasija antes de derramar dentro de ella el agua limpia. Si la vasija está rota, agrietada, vieja o gastada, no va a retener el agua y se va a desperdiciar. Él trabaja en arreglar esas grietas. La romperá si es necesario para hacerla de nuevo, más firme y resistente. Es entonces cuando Él derrama de sus aguas limpias y así sí podemos ayudar a otros. Pablo debió ser roto y transformado para hacer con el motivo correcto lo que hacía, es decir, guiado por el Espíritu. Las obras en la carne, el resultado es la carne, pero en el Espíritu el fruto es Espíritu. Muchos, por seguir su propio camino, comienzan al contrario, al revés. Están malos por dentro, están heridos, están resentidos, tienen falta de perdón, son airosos. No han dejado que el proceso los cambie, pero aún así quieren salir y ayudar a otros. Y por eso es que no hay fruto, no hay transformación. Solo hacen eco, ruido. Pero al no haber fruto del Espíritu, no hay cambios. Si no hay un cambio en ti y en mí, ¿cómo le podemos pedir a otro un cambio? Eso no tiene sentido.
Si la persona miente, ¿cómo le va a decir al otro, no mientas? Eso no lo podemos nosotros hacer si no hay primero una transformación en nosotros. Ahora, continuando con la carta, vemos cómo Pablo le hace una petición a Filemón, y es sobre el personaje que yo creo que es el que más nos enseña, y es Onésimo. Su nombre en griego 3682 significa útil y provechoso. Vemos que el nombre de él ya encierra un mensaje. Nosotros éramos como Onésimo, para el mundo inútiles, pero por medio de nuestro Rey Yeshua ahora somos útiles para el reino. En el verso 10-14 dijo Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Primero vemos que Onésimo reconoció al Adón. Y para que Pablo hiciera todo esto es porque era sincera esa conversión. Pablo no se movía por emociones, él era dirigido por el Espíritu. Por eso le llama a Onésimo hijo, o sea, un hijo espiritual, porque creyó al mensaje. Dice que en otro tiempo fue inútil. Al parecer, Onésimo era siervo o esclavo de Filemón, y por alguna razón él huyó de su amo. Y fue al apóstol Pablo, donde no solo se apoyó en él, sino que recibió a Yeshua, y ahora comenzaría a hacerle honor a su nombre, útil y provechoso. En el Rey todos nosotros somos útiles, siempre y cuando nos sometamos a su voluntad y no a la nuestra, y lo dejemos obrar. Pablo le pide que lo reciba de regreso, y que aunque él quisiera quedárselo para la obra, él respeta que es Filemón, el amo de Onésimo. Vemos a Pablo haciendo lo correcto y nada de orgullo. Es que yo soy el apóstol Pablo, es que yo tengo la autoridad, yo puedo hacer esto o aquello. No, vemos la humildad, el respeto de Pablo hacia su hermano Filemón. En el verso 15-19 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Adón. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Este muchacho quizás cometió algo grave contra Filemón y por eso huye. Yo no dudo que él se arrepintió, y Pablo vio su sinceridad y por eso interviene. Y seguramente la misión de Onésimo realmente era junto a Filemón. Él salió como esclavo huyendo de su pecado, pero ahora regresaría como siervo de Yeshua. Nosotros éramos así. Antes servíamos a este mundo y el mismo Rey nos sacó de las tinieblas a la luz. Una enseñanza para Filemón también de aprender a perdonar una deuda de alguien que ahora no es un esclavo común, sino un hermano. Aquí yo puedo ver a Efraín regresando al padre arrepentido. El padre lo recibe con amor, borrando el pecado de su hijo y le regresa sus privilegios, no porque lo merezca, sino porque Elohim es bueno. A Pablo lo veo como un prototipo de Yeshua que intercede por nosotros día y noche. Pablo habla de restituirle a Filemón lo que le debía Onésimo. Yo particularmente no dudo de la respuesta positiva de Filemón en este caso, pues ya sabemos de su corazón y de su fama, y que para él también sería una enseñanza de redención, perdón y restitución. No se nos dice nada más, pero lo poco que vemos es una historia real de reconciliación. Ahora, ¿nosotros hacemos eso hoy? ¿Somos restauradores? ¿Somos pacificadores? ¿Nos ponemos en el lugar del otro para ayudarle? ¿En una situación escuchamos ambas partes? Como dice la palabra, con 2 o 3 testigos, o inmediatamente emitimos un juicio en contra de solamente una persona. Aquí hay muchísimo para reflexionar. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos dice: sean imitadores de mí, así como yo del Mesías. Estos 3 hombres nos enseñan mucho. Un apóstol imitador del Rey, mostrando el valor de la hermandad con su hermano Filemón, el respeto ante todo. También intercediendo por una pequeña oveja que se había extraviado. Y no solo eso, sino que el mismo Rey lo trae de regreso a la salvación. Encontró perdón y salvación. Tenemos un amo que perdona la falta de su siervo y lo verá ahora como hermano y siervo del mismo Rey a quien ambos aman y quieren obedecer.
Y tenemos a un siervo, Onésimo, que fue guiado de algo sin valor e inútil para ahora servir siendo útil y provechoso para la restauración del reino. Su pecado fue perdonado y ahora levantado para ser un instrumento en las manos de aquel que toma todo lo que no vale para forjarle su valor y hacerlo honroso para el reino. Quizás veamos a Onésimo algún día y sepamos más que fue de su historia cuando nuestro rey regrese, y para eso nos falta mucho porque los tiempos nos anuncian que nuestro rey viene pronto. Ahora, imitemos a Pablo en la intercesión. Aquellos que se van lejos, que se molestan y se enojan o que vienen las pruebas y se quieren alejar del Padre. No, intercedamos, rogamos al Padre por ellos, también para que consigan a esos instrumentos del Padre, para que sean guiados a ese llamado, para que ahora sean siervos del Elohim Altísimo por medio de nuestro Rey. Pero para eso nosotros debemos seguir siendo preparados, para que cuando el Padre las atraiga, nosotros tengamos lo que tenía Filemón. Fíjense que Pablo no dice, es que tú, Filemón, hacías muchas campañas, tú echas fuera demonios, tú predicas mucho, tú hablas en lengua, tú das mucho diezmo. No, él dice, he oído de tu amor y tu fe. Y ya sabemos que la palabra hebrea para fe es emuná, que significa confianza y firmeza. Yo he oído de tu amor y de tu confianza y firmeza. Él reconoció el fruto de Filemón, no los dones. Para nosotros poder producir fruto es necesaria la poda, el dolor, la aflicción, pero esto vale la pena si es para ayudar a otros a ser guiados al Rey. Pablo menciona de nuevo a Onésimo en Colosenses 4:9, ahora sí de forma activa en el Evangelio. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo estaba en la cárcel y desde su prisión física no dejó de ser un impacto a otros. No detuvo el mensaje de salvación, no dejó de trabajar para el reino. Donde lo ponían preso, ahí llevaba el mensaje a las almas. No es porque tú y yo estemos en una cueva, una excusa para no hacer nada. Desde allí, brilla, habla, comparte, anima, enseña, como lo hizo Pablo con Onésimo. Seguramente en el tiempo que estuvo con él lo instruyó en las Escrituras, le enseñó el mensaje de la restauración, lo guió como se debe hacer un buen hermano con un buen hermano. Y para terminar, todo lo que sucedió en la vida de Onésimo, el que estaba detrás de todo esto, dirigiendo todo, era el Padre. Él quería dejarnos esta enseñanza de que a pesar de nuestros pecados y errores, Él siempre está dispuesto a darnos una oportunidad para servirle. Onésimo cumplió su misión y ahora este hermano nuestro será levantado para recibir su heredad. No es lo que fuimos, sino lo que somos y seremos en el reino de Elohim. Pero para eso hay que dejar atrás lo inútil, para que el Padre trabaje en nosotros y podernos llevar a ser útiles y provechosos en el camino a la restauración de todas las cosas, a la restauración del reino de Israel. ¿Fue casualidad esa huida de Onésimo? Para nada. Esa huida fue su mayor bendición, porque él huyó de su pecado, pero regresó siendo un siervo útil para llevar el mensaje de la restauración a las 12 tribus de Israel. Entonces, yo creo que este hombre nos deja una gran enseñanza. Era un siervo en una casa que tenía que limpiar, tenía que cocinar, me imagino, tenía que hacer todas las labores de un siervo, pero ahora había sido levantado para dejar de servir a las mesas y ahora servir a las almas para la restauración de cada uno. Y quizás algún día sabremos de estas obras de Onésimo. Me parece que estos 3 hombres nos dejan un mensaje maravilloso. Del apóstol Pablo no nos sorprende porque fue un apóstol bien sufrido, pero también bien entrenado para la obra. Pero vemos a Filemón, un hombre con fruto, y vemos a Onésimo, un hombre levantado para ser un instrumento útil en las manos del Padre. Muchas bendiciones.